Buenas noches, mi nombre es Darío Jorge Camacho Muñoz, soy estudiante del primer cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En este momento estamos cursando la materia Filosofía de la Educación y este video pretende hablar acerca del concepto de educabilidad. Lo que se pretende es hablar acerca de los principios de este concepto como objeto en la filosofía de la educación. Espero recibir sus sugerencias en el foro que permitan retroalimentar mi perspectiva y conocer sus opiniones. A manera de introducción, vamos a hablar de la educación. Y el concepto de la educación genera o tiene consigo cierta complejidad. Para hablar de educación se requiere hablar de diversas cuestiones, como son la posibilidad, la necesidad y las condiciones. Estas condiciones pueden ser potencializadoras o pueden ser limitantes del proceso educativo. Acerca de la complejidad del concepto de educación, en el libro Educar es un riesgo de Luigi Pisani, el autor advierte que la verdadera educación es aquella que introduce al estudiante en la realidad total. Dice, realidad es para la palabra educación como la meta para el camino. Y esta referencia pues, nos permite observar la complejidad de dicho proceso educativo. Por otro lado, se advierte que el hombre no está determinado ni por la herencia genética ni por su medio ambiente. Y esta situación le permite tener cierta libertad de transformación. Y es aquí donde se inicia o se permite hablar de educabilidad. Entonces, la educabilidad como la posibilidad que tiene el hombre de transformarse a sí mismo. Son varios los autores que atribuyen a Johann Friedrich Herbart el concepto de educabilidad. Johann Herbart fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, nacido en Oldenburg el 4 de mayo de 1776. Se caracterizó por manifestar una sólida postura de crítica frente al idealismo romántico y fue considerado un representante del movimiento neocantista. En su concepto de educabilidad hace referencia a tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la categoría humana, que se refiere al hecho de que la educabilidad tiene una relación exclusiva con el hombre. La educabilidad como categoría humana se explica porque existen 4 características que son propias del ser humano. La primera, se puede hablar del perfeccionamiento o la posibilidad que tiene el hombre de formarse o llegar a ser lo que es. Podemos hablar también de la intencionalidad como la posibilidad de dirigir intencionalmente las acciones del hombre hacia una finalidad propuesta. Se puede hablar de la voluntad del hombre en este apartado. La siguiente es la comunicación como la capacidad de apertura hacia los demás y de la elección de hacia quién se da esta apertura dentro de las diferentes opciones que puede tener el hombre. Y la siguiente es la ductibilidad o adaptación como la posibilidad de comportarse de un modo flexible frente a la posibilidad de ser influenciado por su entorno. Acá se puede ver como la capacidad de adaptación. Los límites de la educabilidad. Uno de los principales limitantes de la educabilidad es la corporeidad humana, ya que ésta circunscribe y fija límites al espíritu. Nuestros sentidos son limitados, mas nuestro espíritu anhela la libertad. En este sentido, si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero han sido 3 las que aglutinaron la mayor número de defensores. Para explicar esto, se parte del hecho de que el medio social determina el tipo de desarrollo del individuo, pero se ignora hasta qué punto. Así como se dijo antes, se han diferenciado 3 posturas referentes a los límites de la educabilidad. La primera, la herencia o pesimismo pedagógico. Los que opinan que todo el desarrollo personal depende de factores constitucionales, hereditarios y congénitos, del orden biológico y psicológico como los cromosomas y el temperamento.
En este grupo se encuentran autores como Lombroso, quien afirma que la constitución congénica del individuo se halla ya inscrita en su evolución personal, y Carrel, Bandura y Alexis atribuyen las diferencias de aprendizaje a los distintos individuos a las diferencias constitucionales que se dan entre ellos. Estos son planteamientos cuyo fundamento se arraiga desde una perspectiva meramente biológica del análisis del desarrollo humano. La segunda es el ambiente u optimismo pedagógico. Son los que piensan que esos factores no cuentan en absoluto, de tal modo que solo intervienen causas ambientales. Desde el punto de vista social, ven en el grupo social una fuerza modeladora de los individuos y se les atribuye un poder configurador absoluto. Desde el punto de vista psicológico, se tiene la tesis de que la personalidad humana es plástica y además se va configurando progresivamente según las experiencias a las que se ve sujeta. La tercera es la herencia y ambiente u optimismo moderado. Son quienes admiten la influencia conjunta de la herencia y del medio social. Según Cavalli, solamente la intención de ambos vectores, genéticos y ambientales, pueden permitir una aproximación a la explicación de la educabilidad. Características de la educabilidad. La educabilidad es personal. Es un derecho personal como individuo y como integrante del grupo social. La verdadera educación está implícita en la libertad de la persona humana. La educabilidad es intencional. La intencionalidad supone cognitividad y permite al hombre que ya es aprender a ser el hombre único e irrepetible que se proponga. La educabilidad es dinámica. Todo lo que rodea le influye en la constitución de su personalidad. En este sentido, esto es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. La educabilidad es necesaria. Según lo comenta Fermoso, la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que la educabilidad es un proceso fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, debido a que permite interiorizar los aprendizajes que ellos tienen del medio y además potencializa los dones innatos que ellos tienen. Por otro lado, el concepto me permitió ver a mis estudiantes de una manera diferente, con dones mayores a los que los veía normalmente, debido a las potencialidades que pueden tener como seres educables. Y también permitió que pudiera enaltecer, digamos, la labor que hacemos nosotros como docentes, debido a que no solo inculcamos enseñanzas académicas, sino que también damos en nuestras aulas o ofrecemos un crecimiento a nivel más personal. Tanto crecen nuestros estudiantes como crecemos nosotros. Muchísimas gracias.